El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea a la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy a recorrer este maravilloso primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. En realidad es el discurso más largo de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y es lo que los que saben lo denominan como una especie de discurso programático del Señor, en el que presenta al reino de los cielos. Pero más allá del texto de las bienaventuranzas en sí mismas, que son hermosísimas y son es toda una propuesta de un camino de vida para vivir los 10 mandamientos, porque Jesús dice en algún momento que Él no vino para abolir una sola coma de la ley, sino para llevarla a la perfección. Y estas bienaventuranzas son un camino para vivir a la perfección los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y aquí Mateo nos está presentando a Jesús como si fuera el nuevo Moisés. Nos está presentando a Jesús como el nuevo Moisés que viene a dar la nueva ley al pueblo de Dios. Una nueva ley ya no inscripta en la carne o vinculada a la carne, o sea, vinculada a una etnia, vinculada a un pueblo concreto, sino una nueva ley que es apta y válida para todo el mundo. Porque él aquí lo dice: todo hombre que ama a Dios puede ser recibido en el reino de los cielos. Después habrá otras condiciones para entrar al reino de los cielos, pero la raza, la etnia, ya no es una condición para entrar al reino de los cielos. Entonces desglosa todas estas bienaventuranzas que representan justamente estas condiciones para entrar al reino de los cielos. El espíritu pobre, la pureza de corazón, etcétera, el hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Pero el Señor en este texto, antes de sentarse a dar este discurso de las bienaventuranzas, cumple una serie de gestos que para el piadoso israelita, no solo que lo presenciaba, sino que también leía este texto, le están recordando a la figura de Moisés. El pueblo se haya reunido en un determinado lugar, vienen de distintas naciones de la tierra, y Jesús sube a la montaña lugar de encuentro con Dios
lugar del encuentro directo con Dios. No nos olvidemos que Moisés recibe la ley de Dios en la montaña, en el monte Sinaí. Entonces Jesús sube a la montaña y se sienta. Es decir, es más que Moisés, porque Moisés hablaba al pueblo de pie. Moisés se postraba ante Dios en la montaña santa, pero Jesús no. Jesús toma un gesto de autoridad, se sienta. Jesús es el maestro que viene a enseñar. Jesús es el Señor. Y entonces, en su calidad de Señor, se sienta y enseña. Enseña esta nueva ley del reino, esta ley que complementa, como decíamos antes, y perfecciona los 10 mandamientos y nos da el camino para recorrer los 10 mandamientos, que son estas bienaventuranzas. Y aquí el Señor da su enseñanza. O sea, sube a la montaña, se sienta, enseña. ¿Qué montaña? No lo sabemos. La historia no lo registra. Pero sí es la montaña en la cual el Señor habla. O sea, es el nuevo Sinaí. Un nuevo Sinaí desde donde el Señor celebra e inaugura la nueva alianza con los hombres. Y entonces a partir de aquí desgrana estos nuevos mandamientos, o mejor dicho, este camino para vivir los 10 mandamientos que había dado Moisés, y agrega una cláusula que hoy más que nunca está presente. Alégrense cuando los persigan por causa de mi nombre, porque también persiguieron a los profetas antes que a ustedes, pero los van a perseguir por causa de mi nombre. Y una de las notas de la Iglesia es que es perseguida. Perseguida porque evidentemente no es un buen negocio anunciar la verdad. Y a muchos no les conviene que se anuncie la verdad. A muchos no les conviene, mejor dicho, a alguien principalmente no le conviene, que el mensaje de la salvación llegue a todos los hombres. Porque el maligno va a estar permanentemente atacando a la Iglesia y permanentemente atacando a los hijos de la Iglesia. Y atacando a todos aquellos que son fieles a Dios. Porque va a querer desviarlos del camino que los conduce a la salvación. El pecado imperante en el mundo, las infinitas situaciones de pecado imperantes en el mundo, son todos ataques del maligno que nos apartan del camino que nos lleva a Dios, que buscan arrastrar la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de almas posibles a la perdición. Pero el Señor siempre está ahí, el Señor siempre nos ofrece una tabla de salvación, el Señor nos muestra el camino. Nos ha dado los 10 mandamientos, después Jesús vino y nos dio las bienaventuranzas. Y siguiendo este camino, los mandamientos y las bienaventuranzas, sabemos que podemos alcanzar el reino de los cielos, sabemos que podremos entrar en el reino de los cielos. Después el Señor nos va a dar otras condiciones también para el reino de los cielos, pero estas son las principales que tenemos que tener y que tenemos que entender. Entonces no nos asustemos porque veamos que la Iglesia es combatida, no nos asustemos porque veamos que la Iglesia es perseguida, no nos asustemos porque nos persigan a nosotros por ser miembros de la Iglesia. Y nos pueden perseguir de muchas maneras, a veces te persiguen de manera directa, como en muchos países donde es ilegal ser cristiano. Pero también puede suceder que te denigren, te burlen, te consideren menos, te ataquen personalmente por ser cristiano, por creer en Dios y por defender la verdad de Cristo. Pero no te asustes, porque el Señor siempre va a estar con vos y te va a acompañar y te va a fortalecer. Pidámosle al Señor en este momento, en esta Eucaristía que compartimos, que nos ayude, que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en nuestro camino de fe, para seguir adelante sin miedo, para ser fieles a Él y para no dejarnos arrastrar por la marea.
porque la marea del pecado es muy fuerte, muy grande y arrastra a muchos y puede arrasar con todo el mundo si lo dejamos. No lo dejemos avanzar, pongámosle un freno, empecemos por nosotros mismos. Alabado sea Jesucristo.